No sé si les ocurrió a ustedes esta semana, pero a veces se utilizan las redes sociales, a veces se utilizan los avances de la tecnología para generar terror, para generar miedo. Alguien durante esta semana me hizo llegar un mensaje en donde decía, prepárese porque va a haber un terremoto tan impresionante que jamás más, nunca más se va a volver a presentar. Las estadísticas dicen, decía ahí el texto, que este terremoto va a ser tan fuerte que muy pocas edificaciones se van a quedar en pie. Eso genera terrorismo, eso genera miedo, eso genera empezar a confesar pecado. Eso genera empezar a decir, oiga, yo cómo estoy con el Señor. Pero yo preguntaba sobre eso que enviaron. La persona que lo envió, ¿cómo sabe para pronosticar un terremoto? ¿Cómo sabe para adelantarnos que va a haber un movimiento telúrico? Pero hay que tratar de sacarle provecho a todo. Y yo quisiera preguntarle, si usted en este momento siente el terremoto de 9.0 grados, ¿qué hace? Saca usted todo el Salmo 119, lo trae a su mente y lo presenta al Señor. O usted en medio de ese terror tiene absolutamente memorizada toda la palabra del Señor de tal manera que puede presentarla directamente a Él y puede clamar a Él en misericordia y en su bondad. Esto es el Salmo que tenemos acá. El Salmo 70 son 5 versículos y son 5 versículos de una oración a la cual ya nos tiene acostumbrados David. David clama al Señor, David está en persecución, David ruega porque sus enemigos sean destruidos y David confía en el Señor. Es un salmo normal, común y corriente. Pero es un salmo que en esta mañana les invito a que indudablemente a través de estas palabras usted pueda tenerlo en su mente, anotarlo, registrarlo, para cuando vengan las pruebas, las tribulaciones. Sé que aquí entre nosotros hay hermanos que conduciendo su carro se han accidentado y llegan el domingo con el testimonio, pastor, a partir de este domingo sí vengo a la iglesia porque el domingo pasado, y esto es un hecho verídico, el domingo pasado que no estuve, casi nos salimos de la carretera y faltó poquito para que nos subiéramos, quién sabe qué. Este salmo dice, Dios, líbrame. Lo presento y estoy arrancando desde la conclusión. Y estoy dejándoles este salmo para que cada uno de ustedes indudablemente lo tengan como una herramienta de memorización, pero al mismo tiempo de oración, de clamor, de ruego, de súplica y de intercesión en momentos angustiosos. Y esos momentos angustiosos se presentan en cualquier instante. Cuando lo asalten en la calle, cuando entren ladrones a su casa, Dios, líbrame, versículo 1, apresúrate, socórreme. Tomé el salmo y lo presento de esta manera. Es lo primero que está pidiendo el salmista en el versículo 2. Los que buscan mi vida, los que mi mal desean, sean avergonzados, confundidos, vueltos atrás, sean ellos mismos avergonzados. En el versículo 3, cuando está usted en persecución, los que se burlan de mí, sean vueltos atrás. En el versículo 4, los que te buscan, los que aman tu salvación, gócesen, alégresen.
Digan, engrandecido sea Dios. ¿Por qué, Señor? En el versículo 4. Porque yo estoy afligido, porque estoy menesteroso. Y también en el versículo 5, Dios, apresúrate a mi ayuda. Tú eres mi libertador, no te detengas. Esa es la conclusión del Salmo. Y no veo otra característica más que un momento, una circunstancia en la vida de David en que su vida estuvo a un instante de ser perdida. Estoy completamente seguro que este salmo David lo entonó cuando veía pronta o inmediatamente su muerte. El Salmo 70, es un salmo que tiene varios elementos. Tiene lamento. Es un salmo que indudablemente se presenta delante de nosotros como el salmo en épocas de tribulación y de angustia. Durante el transcurso de la semana llegó un diagnóstico médico contrario a lo que usted deseaba. Se le ha pronosticado una enfermedad y es una enfermedad incurable. Este salmo debe ser entonado. Durante la semana que pasó, llegó la noticia que usted no deseaba. Llegó una demanda. Este salmo debe ser entonado. Durante esta semana, las pruebas y las tribulaciones no se apartaron. Este salmo debe ser entonado. En este salmo, que por supuesto es atribuido al rey David, se nota que indudablemente David está trayendo nuevamente palabras que ya nos había presentado antes. Este Salmo 70, estos 5 versículos, son 5 versículos traídos del Salmo 40. Ustedes lo ven ahí la referencia en el título del Salmo 40, versículo 13 al 17. Si notan ahí arriba del título, al músico principal, Salmo de David, así dice mi Biblia, ahí arriba dice Salmo 40, versículo 13 al 17. Es un salmo que quienes han estudiado, dice, se repitió porque se requiere de este salmo, escuchen muy bien, cuando se está ofreciendo sacrificio en el templo. Se requiere de este salmo cuando, en este caso, David está presentando sacrificio en el templo por causa de su pecado. Es decir, una vez al año, no sin sangre, el sumo sacerdote entraba y traía la sangre que presentaba. Esa sangre le pertenecía a un inocente, al cordero. Ese cordero era traído voluntariamente por aquel que iba a presentar solicitud por el perdón de sus pecados. Y al notar David que había un cordero inocente, proclamaba este salmo, presentaba este salmo. El salmo se entona en el momento del sacrificio. Este Salmo 70 se dice que fue escrito primero y después el Salmo 40 se complementó. Otros dicen, no, fue primero escrito el Salmo 40 y después el Salmo 70, de ahí se sacó una parte. Lo más indudable en esto es que el nombre de Dios varía, cambia del Salmo 40 al Salmo 70. Nosotros estudiamos el Salmo 69 y en el Salmo 69 pudimos ver que indudablemente hay una confianza plena, constante, una confianza permanente de David, porque sus enemigos se aumentaron. Hay una confianza en Dios porque las tribulaciones están ahí. Hay una confianza constante y permanente en Dios porque indudablemente el ser íntegro, lo recuerdan, iba a ser valorado de parte de Dios y no tanto de parte de los hombres. Esas semejanzas del Salmo 69 y más adelante esas semejanzas en el Salmo 71 están contenidas en el Salmo 70. Otros dicen, mire, el Salmo 70 es el inicio del Salmo 71. Y hay un detalle, ustedes que son
algunos estudiosos notan que el Salmo 71 no tiene título. Entonces, algunos dicen, no, mire, el Salmo 70 realmente es la introducción al Salmo 71. El Salmo 70 expresa un grito agudo y urgente de ayuda. ¿Alguna vez usted lo ha expresado? Son tantas las tribulaciones y las dificultades que en un momento dado usted se encuentra en una circunstancia que expresa un grito urgente de ayuda. Los traigo nuevamente al escenario del terremoto. Pero ustedes también pueden recordar escenarios en donde, ejemplo, le dicen su hijo se va a morir. Nos ocurrió a nosotros. Su mamá se va a morir. Este salmo nos anima a ir directamente al Señor y clamar. Más que un salmo que se va a expresar de toda la iglesia, es el salmo suyo, es el salmo personal. Era el salmo de David, era el salmo en donde David entendía que las circunstancias eran tan malas que había que clamar al Señor. Mis hermanos, en esta mañana usted ha clamado al Señor ante la tribulación, ante las pruebas, ante las necesidades hemos clamado al Señor. Existen circunstancias en el día a día de la iglesia, de cada uno de nosotros como miembros, que preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y es válida la pregunta. Varios escritores inspirados estaban planteando esa pregunta. Pero la idea es que este salmo nos dice a quién clamar y en qué ocasión hacer ese clamor. El clamor de la prueba, el clamor de la circunstancia nos llena indudablemente de necesidad. Y esta oración, indudablemente breve, mucho más breve que el Padre Nuestro, es una oración que debe salir en todo momento de necesidad, de prueba, de angustia. Las circunstancias indudablemente no son las mejores, pero indudablemente este salmo nos va a llevar a clamar a Dios, a rogar al mismo Dios Todopoderoso. Miremos un poco de la estructura. ¿Qué podemos observar en 5 versículos? 4 aspectos. Apresúrate. Empieza en el versículo 1 a clamar, apresúrate. ¿Y cómo finaliza en el versículo 5? Apresúrate. Suena un poco irreverente. ¿Sí notan? Piensen ustedes, nosotros criaturas, usted, hermano, hermana, usted es una criatura, yo soy una criatura, por la misericordia de Dios, redimidos. Y le estamos diciendo al Dios de los cielos, que no puede ser contenido por los cielos de los cielos de los cielos, el Dios que tiene a la tierra como estrado de sus pies, apresúrate. ¿Qué implica eso? ¿Un poco de irreverencia de parte de David? No. Está presentando un grito agudo. Hay una expresión de su alma que se expresa y se muestra de una manera directa a el mismo Dios. Usted puede decir, médico, apresúrate, abogado, apresúrate, prestamista, apresúrate, banco, apresúrate. Pero decirle a Dios que se apresure, si David lo hace, lo podemos hacer. Si David lo hace, usted y yo lo podemos hacer. Otro aspecto que vamos a tomar es la maldición. En el primer aspecto hay una solicitud de apresuramiento de parte de David hacia Dios. En el segundo aspecto que vamos a tratar hay una maldición. Versículo 2 y versículo 3. Maldición sobre los enemigos. También este salmo no solamente es un salmo de lamento, es un salmo de súplica, al mismo tiempo es un salmo imprecatorio. Recuerda que ya se nos ha explicado. Aquí está pidiendo inmediatamente David juicio sobre los que vienen
contra usted. Porque miren, no es solamente la enfermedad, la escasez o las necesidades lo que nos pone en angustia. Un jefe, un esposo, pregúntenle a mi esposo, o la esposa, o los hijos, o los padres, la familia. Son diferentes circunstancias, de tal manera que en el versículo 2 y en el versículo 3, David está de una manera imprecatoria, está solicitando a Dios, haz juicio sobre todos aquellos que vienen sobre mí. Pero en el versículo 4 se nos presenta todo lo contrario. Versículo 2 y 3 hay maldición, en el versículo 4 hay bendición. Bendición por todos los que aman a Dios, todos los que buscan a Dios, todos los que como mi alma están invocando el nombre del Señor. Y finalmente, el versículo 5, apresúrate Dios porque eres mi libertador. El tema de este salmo es este, se lo sugiero. Cuando esté en aflicción, recuerde cuántas veces y de qué manera lo libró el Señor. Cuando esté en aflicción, recuerde cuántas veces y de qué manera lo libró el Señor. Estoy seguro que si les pregunto, tomaríamos toda la tarde y no tenemos todo el tiempo, tenemos asamblea, nos vamos a pelear en la asamblea, entonces guardamos ese espacio especial. Pero si yo les pregunto a ustedes, denme un testimonio de algo que haya ocurrido inmediatamente, se pondrían de pie y dirían, íbamos en nuestro carro, nos accidentamos y el Señor nos libró. Y estoy viendo desde aquí a 3 familias que les pasó eso. Si le pregunto, hermana, ¿la han vuelto a atracar? Porque ella se volvió, parece, en un cliente de esos ladrones. Este salmo nos ayuda. Si le pregunto, hermano, ¿le han vuelto a diagnosticar nuevamente ese cáncer? Este salmo nos ayuda a entender. Porque indudablemente usted debe entender que si tiene 10 años, chicos, si tienen 5 años o si tienen 80 y todos los años, es porque Dios ha estado en su momento de aflicción y le ha liberado. Me ha liberado, nos ha liberado. Amén. Aquí estamos delante de David en tiempo de dificultad. Primer aspecto, apresúrate, oh Dios, para librar. Apresúrate a ayudarme. Mis hermanos, no es vergonzoso clamar al Señor. No es vergonzoso pedir, Señor, que vuelvan los frenos. Porque también hubo hermanos que se accidentaron porque se les fueron los frenos. Señor, guárdame de absolutamente todos los que persiguen mi alma. Pero Señor, un favor, estoy tratando de ponerlos en contexto, que sea rápida esa ayuda. ¿Quién no quiere la ayuda rápida? ¿Hay alguien que no quiere la ayuda rápida? Usted está pasando por tribulaciones, dificultades. Señor, cuando quieras me puedes sacar. ¿Sí? ¿Usted es así? Somos así de fieles y de confiados que estamos en las tribulaciones y decimos, Señor, tranquilo, yo tengo tiempo, tú tienes toda la eternidad. Mire que David lo hace de una manera urgente. David está diciendo, Señor, ya, Señor, ahora, Señor, inmediatamente, Señor, socorro. Pero ¿para cuándo le está dejando? Para ya. Mi hermano, mi hermana, no es vergonzoso que usted y yo clamemos al Señor y que le pidamos que lo haga de una manera inmediata. ¿Por qué? Y les pregunto a ustedes, ¿Él puede responder inmediatamente? Parece que algunos sí están conscientes, el resto son los que esperan. Los que dicen, Señor, no importa, que mis hijos se pierdan, no hay problema. ¿Cierto que no? ¿Qué decimos, Señor? Ya, transforma, salva,
redime, hazlo de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque se requiere que seas tú el que venga y nos ayude. Es interesante que el título dice que este salmo es un salmo para conmemorar. Hoy nos podemos poner en pie y conmemorar, celebrar y glorificar al Señor por las salvaciones reiteradas que nos ha hecho en nuestra vida. Hoy podemos cada uno de nosotros conmemorar y daríamos el testimonio a toda la iglesia de qué cosas ha hecho el Señor de una manera inmediata que nos lleva a glorificar su nombre. Por ejemplo, el próximo mes, hace 23 años, yo conmemoro que Dios nos socorrió de una manera inmediata ante un diagnóstico contrario de muerte. ¿Sí lo nota? Y yo me acuerdo hace 23 años. Usted puede tener un recuerdo más fresco, más reciente o más viejo, pero indudablemente este salmo nos invita a recordar, a conmemorar las misericordias de Dios inmediatas sobre nosotros. Y no les voy a preguntar, porque son muchos los testimonios. Hace algunos años hubo una cirugía que me tiene aquí con ustedes. Hace algunos años hubo una obra de misericordia o algunos meses que a pesar de que hubo el volcamiento del carro, aquí estamos. Si notan, el salmo para conmemorar, para recordar y glorificar al Señor. Pero no voy solamente con los de los carros, porque indudablemente lo que se muestra es que este salmo es una petición de David para que no nos deje Dios olvidar de dónde nos sacó, de qué forma Él nos salvó. Este salmo debe, como les decía, ir acompañado de sacrificios. Y David tenía ahí a su cordero enfrente. Esta mañana venimos a presentar sacrificios. Y venimos a hacerlo delante del Señor y presentamos sacrificios en conmemoración de lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Nos salvó, nos redimió, nos perdonó, de tal manera que venimos a conmemorar ese gran sacrificio, cruento sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por usted y por mí. Está tomando más cuerpo el contenido de este salmo cuando David nos está diciendo: presentemos este salmo no solamente como conmemoración, sino también como un sacrificio de alabanza a Dios. Dios, acude. Ten a bien socorrerme. Dios, líbrame. Dios, apresúrate. Dios, corre en mi ayuda. Mis hermanos, Dios es nuestro ayudador divino. El último que está allá en la puerta y el primero que está aquí con nosotros, entiéndalo, los que están a la izquierda, los que están a la derecha, los que están en el centro, los que han tenido ese encuentro personal con el Señor. Dios es su ayudador, mi ayudador. Escúchenlo muy bien. Dios es su ayudador, es mi ayudador. Por eso es que David clama a Él. Algunos textos: Jehová es mi fortaleza, es mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dice también: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Estoy tomando simplemente textos. Esto no es invención mía. No tengo la facultad ni la capacidad para animar su corazón. Y lo que está diciendo el escritor inspirado es que el corazón de él confió en Dios y Dios le ayudó. Jehová pensará en mí. Mi hermano, mi hermana, Dios piensa en usted. Dios piensa en mí. De tal manera que si usted está en aflicción, Dios está esperando que usted acuda a Él, porque Dios está pensando
en usted. Mi ayuda, mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Pregunto, reitero, perdónenme por ser recalcitrante, pero cuando usted se accidentó, Dios estaba con usted. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque está aquí con nosotros. Dios le libró. Dios fue misericordioso. Dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escuchen muy bien, aquí hay una promesa de parte del Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otro texto de pronto le puede ayudar. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Lo escuchan, hijos de Dios? He aquí que Jehová me ayudará. Y pregunta, una manera retórica, si Jehová es el que me ayudará, ¿quién hay que me condene? ¿Hay alguien? Nadie, absolutamente nadie. He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Sabe qué decía David? El Señor es mi ayudador. ¿Y a quién corría David? A Dios. Mi hermano, el Señor es su ayudador. Mi hermana, el Señor es su ayudador. Para las viudas, para las damas solas, para las que están casadas, para los caballeros, para todos. Joven, niño, el Señor es su ayudador. En todo momento, en toda instancia, en toda circunstancia. No temeré de tal manera lo que me pueda hacer el hombre. Aquí se muestra una característica bien hermosa y es el concepto teológico de la providencia sustentadora, la providencia divina y que Dios es el protector divino. Ahora, no estoy diciendo que entonces vamos a salir y nos vamos a exponer a las 3 de la mañana a decir el Señor es mi ayudador, nada me faltará y nos vamos a ir a lo peor de la ciudad, no. Estoy diciendo que Dios protege de una manera especial a su pueblo, porque Dios es su protector, su ayudador, pero es el personal suyo, suyo de usted. No piense como vimos por allá en el Salmo 37, porque a los malos siempre les va bien, y a mí no. A usted siempre le va bien, porque usted es el objeto especial del amor de Dios. Mire que la situación de David es desesperada, la situación de David es aguda, la situación de David es indudablemente pronta y va al Señor y pide socorro. Ah, pero miren el punto B, los versículos 2 y 3. ¿Qué dijimos que hay aquí? Juicio o maldición. Salmo imprecatorio, salmo de alabanza, salmo de confianza, salmo imprecatorio. Y aquí está diciendo David, Dios envía confusión a los enemigos. Sean, está diciendo en versículo 2 y versículo 3, 3 veces sean. Mire que Dios está siendo el pronto ayudador de David, pero al mismo tiempo David sabe que indudablemente cuando Dios envía el juicio hacia los perseguidores de su pueblo, de su nación, ese juicio va a ser inminente y ese juicio va a ser catastrófico para el que lo recibe. Y aquí nos deja ver algo, David. Versículo 2, sean humillados, confundidos los que buscan mi vida. ¿Qué nos está diciendo David? Que indudablemente Dios va a enviar un juicio contra todos aquellos que persiguen, contra aquellos que matan, contra aquellos que roban, contra aquellos que están en contra de usted, hermano, como hijo de Dios. El mismo Señor va a enviar confusión, va a enviar vergüenza, va a enviar a aquellos que persiguen a su pueblo ignominia, va a enviar a cada uno de ellos los que se complacen en buscar la vida, en este caso de David, Dios va a enviar juicio. Es momento de preguntar,
Usted es de aquellos que persiguen, usted es de aquellos que están indudablemente en contra del pueblo de Dios. Esta porción, aquí lo que estamos viendo en este versículo es que indudablemente la iglesia puede clamar por juicio y Dios va a enviar el juicio. Y recuerden que bajo el cielo solamente hay dos razas: la raza de los creyentes convertidos y la raza de los incrédulos. ¿A quién va a enviar Dios el juicio? A los incrédulos. Y todo el juicio, toda la ira de Dios va a caer. Se está mostrando que a David lo quieren matar. No dice simplemente que mi mal desean, sí, desean el mal, pero también está diciendo que están buscando su vida. A David le desean el mal, a David lo desean matar, pero indudablemente David muestra, divulga y presenta el corazón de las personas contrarias al Señor. Son asesinos, son forjadores de mal. Estas personas también, escuchen esto, son burladores. Estas personas también son burladores. Versículo 3. Sean, tercera vez que lo dice, vueltos atrás o retírense como una forma de pago por la afrenta, por la vergüenza hecha, todos aquellos que dicen ea, ea, ajá, ajá, o que están expresando una onomatopeya de burla. No se preocupen por esa palabra onomatopeya, pero lo que se está diciendo aquí en esta porción es que están utilizando palabras de burla. Dentro de nosotros pueden existir burladores. Dentro de nosotros como iglesia no creyentes pueden haber personas no creyentes que se burlan y le dicen a usted los aleluya. Esos evangélicos. Dentro de nosotros pueden haber personas que indudablemente se levantan contra el pueblo de Dios. Ante esta palabra es bien interesante, ante esta expresión, dice Spurgeon, con relación a esta porción, que están presentando palabras que no tienen sentido. Son gritos de animales que utilizan palabras humanas. Son gritos de animales que pronuncian o que utilizan palabras humanas. No importa, dice Spurgeon, no importa con tal que sean salida para el escarnio y una herida para la víctima. Cuando el Hijo de Dios cae, cuando el Hijo de Dios tropieza, cuando el Hijo de Dios comete pecado o está en prueba, los primeros que se levantan son los enemigos del pueblo de Dios y se burlan. Y utilizan este tipo de expresiones. Ustedes ya conocen lo que se le decía al Señor. Marcos, vamos allá para recordarlo. Marcos, porque es el mismo contexto, capítulo 15. Eso está en los 3 evangelios. En los 3 evangelios se nos muestra, Marcos capítulo 15, cómo se burlaron del Señor. Versículo 29 hasta el versículo 31 leo, Marcos capítulo 15, versículo 29, para que observen las palabras de burla. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que decías, tú el que estabas mencionando, tú, y son muchas las formas como se burlaron del Señor. Sigamos leyendo. Tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas. ¿Saben? Ellos, aunque estaban presentando una profecía, y son inconversos, aunque estaban presentando una profecía donde el Señor iba a resucitar en 3 días, lo que están haciendo es ver al Cristo de Isaías 53, al siervo de Dios, al siervo sufriente, y se le están burlando. ¿Qué piensan, qué pensarán aquellos que se burlaron del Cristo allí en la cruz
al verlo llegar en gloria. ¿Qué creen? Cuando Él venga como rey a regir con vara de hierro a las naciones. Seguimos allí. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Sí lo notan las burlas? Dice, versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo. Escuchen esto porque cuando en este caso Marcos nos está escribiendo, está diciendo, mire, los que más conocían de la ley, los que más debían enseñar al pueblo y los que de una manera práctica presentaban los sacrificios se estaban burlando de Dios. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esa es la actitud. ¿Sí lo notan? Lo que David vivió en el Salmo 70, regresemos a él por favor, lo que David vivió, lo vivió el Señor Jesucristo. Y reitero, o usted es un burlador de Cristo Jesús en la cruz, o usted es uno que ha sido redimido, salvado y que no desea de ninguna manera ni de ninguna forma que se burlen de Dios. Si notan por qué decía el Salmo 69, el celo por tu casa me consume. Si usted encuentra a alguien que se burla de Dios, ¿qué hace? Miren un ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo habla de una manera de recriminación al sumo sacerdote. Y alguien se le acerca a Pablo y lo abofetea. Y Pablo pregunta, ¿por qué me abofetea? Dice, porque se está refiriendo de una manera no sagrada, no santa, no cuidadosa al sumo sacerdote. Pablo pide excusas, no sabía que era el sumo sacerdote. Pero si eso se hace con una persona que indudablemente es representante de Dios aquí en la tierra en cuanto a justicia, ¿qué será si usted se burla de Dios? ¿O qué será de usted, escuche niño, escuche joven, escuche caballero, escuche dama, qué será de usted si se burla de uno de los que han sido redimidos y salvados por la persona del Señor Jesucristo? El juicio imprecatorio que está pidiendo David caerá sobre usted. Vendrá, porque indudablemente todos los que son enemigos de Dios recibirán su justo pago. ¿Qué dice la palabra del Señor con relación a los enemigos? Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Conspiración de violentos ha buscado mi vida. No te pusieron delante de sí. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas cosas, hay de aquellas, dice, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? El Señor es celoso de su nación, de su pueblo. No tenemos, hermanos amados, nosotros lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Ellos son los que se burlan del Evangelio. Ellos son los que desprecian el Evangelio. Esas huestes celestes contra las cuales nosotros combatimos son las que indudablemente están despreciando al Señor y a su Cristo crucificado. Satanás siempre está en contra del cuerpo de Dios. Satanás siempre está en contra de la iglesia. Por último, bendición a los justos. En medio de tanta tribulación, en medio de tanta angustia, hay una luz que se levanta porque Dios la ha puesto allí. Esta bendición muestra a alguien que conoce el resultado de la intervención de Dios a su favor y está pidiendo que sea Dios engrandecido, que todos los que aman a Dios se gocen y se alegren con él. Regocíjese en versículo 4, alégresen, salten de la dicha, sean felices
todos los que te buscan. Digan continuamente, digan sin cesar, digan siempre, los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Hermano, cuando Dios lo sacó, cuando Dios la sacó a usted de la prueba, de la inminencia de la muerte, ¿usted estuvo amargado con Dios? Dios, pero ¿cómo me metes en este accidente? Casi me mato. No, ¿cierto? ¿Qué hizo? Muchos se pararon sobre sus dos pies y miraron al cielo y le dieron gracias al Señor. Señor, gracias porque se llevó el celular y no se llevó mi vida. Señor, gracias porque a pesar de que el carro fue destruido de una manera absoluta, los que íbamos ahí salimos con bien. Es lo que está diciendo David. Ante la intervención divina, engrandecido sea Dios. Pero no quiero que pensemos que estos son solamente respuestas a eventos naturales o normales. Se supone que este salmo también es el salmo que David entonaba cuando se presentaban sacrificios por causa de sus propios pecados. Usted todas las mañanas, el día del Señor, dice, engrandecido sea Dios. ¿Sí lo notan? ¿Por qué? Porque Él intervino de una manera prodigiosa para salvarlo y para redimirlo a usted y a mí. Todos deberíamos decir todos los días, engrandecido sea Dios. Este es el polo opuesto de los malos. ¿Qué va a pasar con los malos? A juicio, a condenación. Van a ser literalmente estripados, según lo que Apocalipsis nos muestra. ¿Qué va a pasar con los malos? Van a caer en manos del Dios vivo. Pero los que buscan a Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Los que reciben ese favor de Dios, los que están como la niña de sus ojos de Dios, ellos indudablemente dan gloria y honra al Señor. Ellos son los que presentan un servicio de alabanza a Dios. Hoy no traemos corderos, hoy no traemos un animal, hoy no traemos sacrificios, hoy traemos alabanzas, ofrendas, oraciones. Esas son nuestras ofrendas a Dios, esos son nuestros sacrificios. Alabanzas de un corazón que proclama las grandezas de Dios, por lo que ha hecho por usted y por mí. Ante el favor de Dios, usted y yo respondemos con deleite de alabanzas. Nos gozamos en las alabanzas. Pueda que no lo entonemos bien, hermoso, o que entremos en el momento, pero el himno debe ser identidad suya e identidad mía de las alabanzas que hay en nuestro corazón. Nuestra boca se llena de alabanzas hacia el Señor. Nuestra boca engrandece el nombre del Señor. Nuestra boca presenta gozosamente alabanzas al Señor. Debemos ser imitadores de Cristo. Debemos imitar al Señor cuando Él se presenta delante de su Padre como sacrificio vivo, grato, aceptable a Dios. El sacrificio de Cristo subió a las narices de Dios y fue grato. El sacrificio, pregunto, que usted trae esta mañana para el Señor es grato. Sí, hermanos amados, porque está permeado, perfumado por la sangre de Cristo. De tal manera que usted y yo continuamente, permanentemente podemos decir, engrandecido sea Dios. Amén. Engrandecido sea Dios. De tal manera, Señor, que apresúrate. Si lo notan, ahí está en el versículo 5. La alabanza, la gloria, la exaltación. Eso hace David. Pero David dice, Señor, estoy necesitado. Esta mañana usted y yo podemos clamar por esa gran necesidad. Hagámoslo con confianza, con certeza. Dios nos responde. Esta mañana no tenga temor a decir, Señor, ven pronto, ayúdame, hazlo rápido. Dice el 5, estoy necesitado. El versículo dice o utiliza una palabra, dice, estoy menesteroso. ¿Saben qué dice allí? Estoy desgraciado. Soy un desgraciado, Señor. Apresúrate. Estoy pobre entre los
pobres. Y está diciendo, ven pronto, acude pronto a mí. Dios, socórreme. Dios, sé mi ayuda. Dios, sé mi libertador. Tú eres mi libertador. Pregúntese usted en esta mañana, hermanos. Si Dios le otorgó la redención y la salvación de su alma, cosas que eran absolutamente imposibles para los hombres, solamente Dios podía hacer eso. Si Dios se lo otorgó a usted, ¿hay algo que Dios no puede hacer adicional? ¿Hay algo que Dios no puede hacer con relación a su enfermedad? ¿Con relación a su enfermedad? ¿Con relación a su necesidad material? ¿Será que Dios no puede cambiar el diagnóstico? ¿Será que Dios no puede hacer un milagro en sus finanzas? ¿Será que Dios no puede hacer un milagro en su familia? ¿Con sus hijos? ¿Con sus padres? Pero de una manera urgida está clamando aquí David. Dice, no te detengas. ¿Recuerdan la porción que estamos estudiando en Mateo? En donde el Señor va rumbo a sanar a resucitar a una niña que está muerta, la hija de Jairo. Recuerdan que yendo por ese camino, una mujer le estorba, le atraviesa el camino, le toca y es sanada. ¿Qué estaba esperando Jairo? Que fuera rápido a la casa. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Quitándole tiempo al Salvador. Es la idea que nos está diciendo aquí David. Señor, que nada te detenga en el camino. Señor, que no haya absolutamente ningún obstáculo que impida que llegues de una manera pronta aquí. Pensemos como iglesia. Señor, que no hayan otras iglesias orando más fervientemente que nosotros para que tú vengas primero a socorrer a la iglesia de tu mano. Señor, no le pongas cuidado a mi hermano, no le pongas cuidado a él, ponme cuidado a mí. ¿Sabe qué estaba pidiendo aquí David? Exclusividad. Exclusividad en el servicio que Dios iba a prestar. ¿Eso es egoísta? No. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios es la suma de todos sus atributos. Y uno de esos atributos es no solamente la omnisciencia, sino la omnipresencia. A veces nos da como vergüenza decir, no, pero Dios, es que mi causa es tan sencilla, es tan poca la del hermano. Esa sí es una causa, ¿no? Aquí David nos está enseñando también que Dios es el Dios personal, el Dios que me ve, el Dios que le escucha, el Dios que está con usted en este momento, ahora, ya. En la dificultad, en la tribulación. Miren, hermanos, Dios no está ocupado. ¿Recuerdan al profeta burlándose de esos ídolos? Y el profeta dice, de pronto se durmió. Grite más fuerte porque no escuchan. No, mis hermanos, tenemos al Dios personal. Clame a Él, pídale a Él, ruéguele a Él usted de una manera personal, individual, porque Dios está allí. Parece que Dios se tardará. Y algunas tardanzas son bien notorias en la palabra del Señor. ¿Podría David decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Sí. ¿Me olvidarás para siempre? Estas son frases que extraje de las tardanzas divinas de Dios. Y usted puede estar diciendo en esta mañana, ¿hasta cuándo, Jehová? Y Dios le responde, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Dios, ¿me olvidarás para siempre? No. David sabía que Dios no iba a olvidarle. Dios, ¿hasta cuándo encubrirás tu rostro de mí? Dios, estoy cansado de llamar. El Salmo 69 vimos, Dios, estoy ronco de gritar tu nombre. Pero mis hermanos, David nos dice que es hasta hoy, hasta este momento. Y Dios va a venir prontamente, rápidamente hacia usted. Como iglesia, debemos entender este salmo, que debemos entender que a través de este salmo la iglesia no está sola, usted no está solo, no estamos en una desolación, estamos en esperanza y estamos prontos a ser liberados. Ante la súplica, mis hermanos, ante la súplica suya
de una manera personal o de una manera congregacional, debemos entender que Dios responde. Y cuando Él responda, entonemos engrandecido sea Dios. Ante la burla, ante la mofa, ante los burladores, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Golpearles en la boca? No. Debemos clamar porque así como Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios tenga misericordia de ellos. Ante los que se levantan en contra de Dios y todo lo que sea santo, debemos clamar, rogar al Señor porque el mismo Señor cambie indudablemente el corazón de estas personas. Dios hizo al hombre. Hay un autor que dice, James Frame, Dios hizo al hombre y le dio una boca para que exaltara su nombre. Y estos hombres lo que hacen es burlarse, como ya lo vimos allí en Marcos. Ante esa expresión de burla, oh milagro de misericordia, el que merecía las aleluyas de un universo inteligente y los hosanas especiales de todos los hijos de los hombres, tuvo que ser de antemano y luego sufrir directamente de la boca de los rebeldes cuando vino a bendecir y a salvar a estos maliciosos. Traduzco un poquito. Dios esperaba que toda su creación le alabara y en la cruz ninguno le alabó, sino que indudablemente le estaban escarneciendo. Pero Él vino a bendecirnos, Él vino a salvar, Él vino a redimir a cada uno de nosotros a través de esa cruenta cruz. Si usted se burlaba y si usted se ha burlado antes de la cruz de Cristo, arrepiéntase y venga ahora en reconciliación, porque ese sacrificio allí en la cruz es un cambio para su alma, un cambio absoluto y un cambio eterno. Vendrá una mañana cuando el Redentor de nuestras almas vendrá y entrará cruzando la puerta de la Jerusalén celestial. Él vendrá, el Cristo, rodeado de una multitud que ante los ojos del mundo fue despreciable. Él, el Cristo, vendrá y aún, escuchen muy bien, cuando venga en su segunda ocasión, seguirá escuchando insultos de muchos que no se arrepintieron. Y antes de que caiga la noche, todos esos que no vinieron en arrepentimiento al Señor, estarán en la condenación más cruenta y en la condenación eterna. Apresúrate, Dios, apresúrate a socorrerme. Dios, llevemos esta oración a casa. Dios, líbrame, apresúrate, socórreme. Dios, los que buscan mi vida, los que mi alma desean, sean avergonzados, sean confundidos, sean vueltos atrás. Dios, los que se me burlan, sean vueltos atrás. Los que te buscan, los que aman tu salvación, gócesen, alegresen, digan, engrandecido sea Dios. Dios, estoy afligido, estoy menesteroso. Dios, apresúrate a mi ayuda. Dios, tú eres mi libertador, no te detengas. Oremos, hermano. En esta mañana, Señor, vemos la profundidad de la expresión de este salmo, vemos la profundidad del corazón de David, vemos la profundidad de la angustia, de la prueba, de la tribulación. Y en esta mañana también en medio de nosotros muchos hermanos están en angustia, en prueba, en tribulación. Hay gritos, hay expresiones altisonantes, fuertes delante de ti, Señor, clamando por una bendición celestial. Muchos hermanos, muchos de ellos aquí sin esperanza, muchos de ellos aquí con un corazón roto, faltos de fuerza, faltos de ánimo, faltos de energía para poder llevar a cabo, Señor, la obra que tú les has encomendado, el vencer, el continuar.
Muchos de ellos por las aflicciones de este tiempo, por las aflicciones de este mundo, han desgastado sus armas, sus corazas espirituales. Por ellos, Señor, clamamos en esta mañana, por ellos, Señor, rogamos en esta mañana. Y por ellos, Señor, te pedimos que seas pronto, rápido, a acudir al socorro. En esta mañana rogamos porque seas inmediato a nuestras necesidades. Pero también clamamos, Señor, porque en esta mañana seas pronto e inmediato para la salvación, para proveer redención, reconciliación, para que aquellos que se burlaban no se burlen más, sino que crean en tu Hijo Jesucristo, se conviertan de sus pecados, se arrepientan de la vida que llevaban. Rogamos por aquellos que desprecian tu santo nombre para que los reconcilies a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nosotros en otra ocasión, en otra época, en otros tiempos, también fuimos burladores. También nos mofábamos de todo lo que era santo, sagrado. Pero por tu misericordia nos has salvado. Y por eso deseamos esta misma salvación para aquellos que no están en tu camino. Te lo rogamos, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias.